Hoy te quiero hablar de cómo salir del estancamiento, cómo superar esas situaciones que te parece que no van a cambiar nunca, que te afectan, donde sentís que la realidad te ataca, donde pasa una cosa y pasa la otra y parece que te estás acomodando y pluf, otro hecho que arrasa con todo y de repente sentís desgano, sentís que no tenés fuerzas, sentís que la realidad te va superando y que no contás con los recursos necesarios como para poder afrontar esa crisis o ese caos. Hay una clave fundamental que a mí me ayudó mucho porque yo pasé infinidad de veces por situaciones así y es conectarme con la situación en la que estoy y observarme en esa situación. ¿Qué estoy haciendo en esta situación? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué actitudes estoy teniendo? Y fíjate que te estoy hablando de todas cuestiones actitudinales y que tienen que ver con el comportamiento y con nuestras acciones. No te estoy hablando de cómo te sentís, porque es lógico que te vas a sentir muy mal y vas a sentirte en un estancamiento y te vas a sentir atrapada, atrapado y casi como sin salida. Yo también me sentí así y entonces entiendo perfectamente que es muy difícil transmutar un sentimiento o una sensación cuando los hechos externos que van ocurriendo te van superando y cuando sentís que estás batallando, cuando sentís que estás en una causa que no tiene sentido. Y entonces también empezás a sentir que tu vida no te representa. Decís, esto no es lo que yo quiero vivir, esto no tiene que ver conmigo, esto no es lo que yo soy. Entonces ahí también es donde se produce un quiebre, donde se produce una crisis y donde te empezás a preguntar infinidad de cuestiones relacionadas con tu misión en este aquí y ahora, para qué estoy acá, y muchas preguntas que tienen que ver con un propósito esencial, que quizás en estas situaciones de crisis no te preguntarías. Pero lo que yo te propongo es que las preguntas te las hagas para saber qué podés hacer diferente en estas circunstancias. Y de eso se trata la clave de la que te quiero hablar hoy, de hacer. La clave está en hacer. Si yo estoy en una situación de estancamiento, si yo estoy en una situación de donde siento que hay un caos total y quiero ir a una situación de serenidad, entonces me tengo que mover a través de acciones diferentes. No solamente pensar y sentir. El pensar y el sentir van a estar atravesados por la realidad. Solamente los vas a poder revertir a través del movimiento. Entonces, observarte te va a ayudar mucho. ¿Qué estoy haciendo yo en esta situación? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿En qué cosas estoy creyendo? Y ahí es donde vos decís, ¿y si esta situación no existiera? ¿Cómo sería yo? ¿Qué actitudes tendría? ¿Qué cosas haría? ¿Y cómo me movería y me desenvolvería en la vida? El desenvolverte tiene que ver también con la realidad que te rodea. Entonces, si estás afrontando situaciones de mucho caos, va a ser a veces difícil que te empieces a desenvolver, así como de un momento para otro, como si estuvieras en una situación de serenidad y de tranquilidad. Entonces, ¿qué hacemos? De manera paulatina y de manera gradual, pequeños pasitos hacia la transformación, hacia la transmutación. Hay una frase que tiene que ver con transmutar nuestros estados, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, que a mí me apasiona y que me ayuda muchísimo. Y es la siguiente frase: dar pasos posibles sin sueños imposibles. Esto significa que la transformación te la tenés que plantear de acuerdo al entorno en el que estás, a las circunstancias que tenés y a tus posibilidades, porque a veces queremos eh, ir a situaciones que para poder llegar a ese resultado
tenemos que atravesar muchísimos cambios y se logra a través de mucho tiempo. Entonces, se genera ansiedad y reforzás la frustración. Para no reforzar la frustración, bueno, dentro de lo que me está pasando hoy, que en realidad no es algo que me está pasando, me corrijo, porque en situaciones de crisis no salen así las frases, es algo que está pasando, no es algo que te está pasando. Dentro de lo que está pasando hoy, en este aquí y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosita, por más chiquitita que sea, yo puedo hacer de diferente para ir acercándome al polo opuesto en el que estoy? El polo opuesto existe siempre, siempre. El caos tiene contrapuesta la tranquilidad, la frustración tiene contrapuesto el entusiasmo, el desgano tiene contrapuestas las ganas. Entonces, ¿cómo voy de una situación en la que estoy? No quiero hablar de estados, porque lo vamos a confundir con ánimo, y en realidad yo no estoy hablando de estados anímicos. Estoy hablando de situaciones, de hechos. Un hecho en el que estoy, donde la vida me atraviesa, donde la realidad está patas para arriba y siento que no la puedo cambiar. Entonces, con mis posibilidades, sin sueños imposibles, ¿cuáles son los pasitos que yo puedo dar para tener logros posibles? Y entonces ahí, poquito a poco, se van a ir transformando esas situaciones. Ahora, lo vas a poder hacer siempre y cuando, primero, tomes conciencia. Lo primero es el reconocimiento. Estoy en una situación de frustración. ¿Por qué siento frustración? Tengo desgano. ¿Por qué tengo desgano? Tal vez hay algún miedo que a mí me está impidiendo avanzar. En este caso, el contrapuesto al miedo, vamos a tomar la confianza, porque a veces nos estancamos en determinadas situaciones porque no confiamos en que algo va a cambiar. ¿Y qué es lo que a nosotros nos anula? Nos anula el miedo frente a esos acontecimientos que no controlamos. Entonces, ahí está la clave, una de las tantas claves, ¿no? Saber que el control que tenemos es sobre las cosas que hacemos dentro de nuestras propias posibilidades. Porque si yo me voy a poner a mirar lo que hace fulano, cómo le está yendo a Mengano, o el sueño que yo tenía en la adolescencia y que no lo pude cumplir, y que si hoy mi situación no fuera como es, yo estaría haciendo tal cosa, tal otra y tal otra, porque si yo hubiera hecho aquello, hoy mi realidad sería distinta. Y no, estamos en el pasado si hacemos eso. Y lo fundamental es desapegarse. Nos tenemos que desapegar del pasado, de los recuerdos, de los anhelos que tuvimos, para poder entrar en el presente como una bisagra hacia el cambio. Mientras estemos referenciándonos en lo que no fue, no vamos a poder ir hacia lo que tiene que ser. Entonces, claro, acabamos de decir, sí, pero Perla, las cosas pasan sin que yo intervenga en nada. ¿Qué tiene que ver lo que yo hago, lo que yo no hago? Y bueno, es lógico que te llegue ese pensamiento o esa sensación, porque no tenés, digamos, inferencia en lo que está ocurriendo en el afuera. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver que yo haga algo distinto con lo que está pasando desde afuera, con todas estas circunstancias que yo no estoy controlando y que ocurren? Porque tenés que controlar tus acciones y tus comportamientos. Cuando empieces a hacer algo distinto, por resonancia, van a empezar a pasar cosas distintas. Recordá que existe la ley de causa y efecto. No te voy a usar la palabra karma porque a mucha gente le resulta como muy negativa y a veces genera sentimientos encontrados. Es causa y efecto. Todo lo que yo hago tiene un resultado. Esto es así. El pensamiento, lo que yo pienso de las situaciones, ¿genera resultados? ¿Qué cuestión?
en realidad no es en sí el pensamiento, sino que a través de lo que yo pienso de las situaciones es como actúo. Lo que genera el resultado es lo que yo hago. Vos pensá, si tuvieras que ir desde una esquina a otra esquina, tenés que ir o caminando, o tenés que ir corriendo, o tenés que ir en algún vehículo. O sea, hay un desplazamiento. Para ir de un punto a otro hay un desplazamiento. Y de esto se trata a los opuestos. Para ir desde la oscuridad hacia la luz, tengo que hacer un desplazamiento. En ese caso, podría ser un desplazamiento emocional, según de qué luz y de qué oscuridad estemos hablando, pero siempre hay un movimiento, siempre. No puedo ir de un extremo al otro, de un polo al otro, si no me muevo. Y ese movimiento se genera con acciones distintas. Algo que yo hago impacta, por más pequeñito que sea. Y pregúntate, ¿qué pasaría si yo hiciera esto de manera diferente? ¿De qué forma diferente yo puedo actuar ante esta circunstancia? Bueno, y después del reconocimiento es la aceptación. Aceptar en qué situación estoy, aceptar que las cosas están pasando, aceptar que tengo que hacer algo diferente. Y hacer algo diferente a veces implica buscar ayuda de alguien, ¿eh? No necesariamente hacer algo diferente tiene que ver con ser el superhéroe de tu realidad y que todos los movimientos los tengas que hacer vos. A veces es pedirle ayuda a alguien o buscar ayuda en algún lugar. Bueno, si estás viendo este video, por ejemplo, y quizás estás atravesando una situación de crisis, ya estás haciendo algo. Estás buscando ayuda de alguna manera. Entonces, la ayuda que nosotros buscamos no necesariamente tiene que ver con alguien del entorno que me tenga que dar ayuda. Tiene que ver en saber que, bueno, necesito más recursos para resolver esto. ¿Qué recursos son? ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde los consigo? En todo caso, bueno, me podés consultar y lo podemos ir conversando. Ahí en la caja de descripción de este video están mis datos personales para que me contactes si necesitas hablar de algo de lo que te está pasando. Bueno, entonces dijimos el reconocimiento, la aceptación y después está la integración. De qué manera yo voy a integrar en mi vida este nuevo accionar, estos nuevos comportamientos. Porque quizás vas a empezar a hacer cosas que no hiciste nunca. Esto se llama psicomagia y me apasiona. Desafíate a hacer algo que nunca hayas hecho. Te puedo asegurar que es muy revelador y muy transformador en cuanto a lo que significa encontrarte con tu propio potencial, con tus habilidades. Te vas a ir vinculando con una realidad completamente distinta. Hacer algo que nunca hiciste y que te parezca una osadía y animarte y atreverte y afrontarlo. Te puedo asegurar que las situaciones se van a ir acomodando siempre y cuando lo que hagas tenga que ver con vos y no con lo que otro te dice o no a ver, si vos vas a hacer algo por compararte con otros, ahí sí vamos a estar en un problema. De nuevo, otro problema más te vas a estar sumando. Lo que vos hagas tiene que ser algo que tenga que ver con tu esencia, con tu ser interior, con tu ser original, porque lo que el otro hace o lo que el otro intenta o lo que el otro piensa, tiene que ver con sus propias condiciones de vida, con sus propias situaciones personales. Entonces, la introspección es fundamental. ¿Qué cosas puedo hacer yo desde mí que tengan que ver conmigo? Mira, te voy a contar una historia. Yo tuve una infancia en la que me apasionaba el teatro, ¿no? Me apasionaban las telenovelas y yo veía a las actrices. Yo decía, yo quiero ser actriz. Estudié teatro desde los 9 años hasta los 14 años de edad. Y después con los años, con el tiempo ya más grande, dije, quiero retomar mis actuaciones, mi arte escénico.
Y me empecé a vincular en grupos de teatro de centros culturales y me di cuenta que no sentía pertenencia, no tenía nada que ver conmigo. Y entonces me acordé que el ser actriz era algo que surgía de mi mamá. Era algo que a ella se le había ocurrido, que yo podía hacer. Y de hecho, ya cuando yo estaba en la adolescencia, ella venía a los grupos de teatro conmigo también. Entonces, no era yo, no era mi esencia. No te puedo explicar lo que yo sentí cuando descubrí eso, porque yo me consideré durante toda una vida como una actriz frustrada. Y resulta, de repente me di cuenta que era el proyecto sentido, que era algo de mi mamá y que no era algo mío. Entonces se me cayó parte de la identidad, pero era una identidad construida, no era una identidad original. Hoy lo cuento con mucha gracia, pero no te das una idea la angustia que pasé cuando me di cuenta de esto. Y bueno, esto es importantísimo, el reconocimiento. Esto, bueno, no tiene que ver puntualmente con una situación de crisis, pero sí tiene que ver con encontrarnos con nuestra esencia. Eso es fundamental para ir desde un polo hacia otro polo, desde un extremo hacia otro extremo. Tenés que conocerte bien, porque si no, vas a volver a meter la pata. Te propongo que te integres al programa de transformación personal que yo estoy dando, que se llama Fluir para Concretar, que es un programa de comunicación consciente donde nos encontramos con nosotros mismos, con nosotras mismas, donde vamos explorando nuestro mundo interior para reflejarnos en el exterior a través de la comunicación fundamentalmente. En la cajita de descripción de este video vas a encontrar la opción, el enlace, el link para poder integrar el programa de transformación personal. A ver, parte de los contenidos son los que vas viendo en estos videos, pero la diferencia es que vas a acceder a un meet grupal que se da una vez al mes. Nos encontramos, el grupo, y vamos trabajando distintos temas del desarrollo personal, de nuestra transformación, de cómo ir autosuperándonos, de cómo ir autoconociéndonos y de cómo generar la transformación en nuestra vida. Y también accedes al manual de contenidos donde están todos los ejercicios y es una guía de aplicación práctica para que puedas ir saliendo de los conceptos teóricos, ¿no? Para que esto no quede dormido como una teoría abstracta. En las formaciones que yo doy, en las mentorías que yo doy, siempre quiero que hagan práctica. Yo siempre apunto a que puedan aplicar en la vida cotidiana lo que se va aprendiendo a través del manual o a través de las masterclass, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿eh? Entonces, vas a tener todo el impulso y todo el acompañamiento para poder ir aplicando en tu vida todos estos conceptos, todas estas claves y para que puedas realmente concretar tus proyectos o los cambios que quieras generar. Aquí me gustaría hablarte del concepto de proyecto. Un proyecto no es necesariamente un emprendimiento. A veces confundimos proyecto con emprendimiento. Un proyecto puede ser bajar de peso, un proyecto puede ser hacer un viaje, un proyecto puede ser salir más con amigos, cambiar tu vida social. Los proyectos pueden ser personales, profesionales o comerciales, ¿ok? Entonces, lo importante es salir de la idea del proyecto. Una vez que se concreta, emprendiste. Por eso se llama Emprenderte, la consultora de comunicación, porque cada vez que nosotros queremos hacer algo, emprendemos. Y emprender no necesariamente tiene una finalidad comercial. Emprender es una palabra de acción. Son acciones que nosotros generamos. Y bueno, volviendo a lo que te estaba diciendo, de ir de un polo al otro, de ir de una situación a su contrapuesta,
que lo hacemos a través del movimiento y mediante pasos posibles que tienen que ver con nuestra esencia, hay algo más y es elemental. No, o sea, no es solamente conectarnos con nuestro ser interior, con nuestra esencia. También tiene que ver con desapegarnos. Nos tenemos que desprender de las historias del pasado, nos tenemos que desprender de los recuerdos. Si yo me quedo con que yo en mi adolescencia quería hacer tal cosa y si hoy en mi vida no estuviera pasando esto, lo otro, aquello, yo estaría cumpliendo mi sueño. Eso es anclarnos en el pasado, ¿sí? Y para poder hacer una transformación genuina, tenemos que dar un salto evolutivo y ese salto evolutivo implica desapegarnos. Estamos en el presente como una bisagra. Entonces, tenemos que desanclar esas historias que nos atan, esas historias que nos limitan. Desapegarte no es perder algo. Desapegarte es ganar libertad para algo. Cuando estamos apegados, no podemos avanzar porque aparece la nostalgia, aparece la melancolía, aparece la necesidad el deseo de controlar en nuestro presente aquello que ya no es. Entonces, para salir de esa situación, para romper el patrón de los recuerdos, tenemos que saber que el presente es una bisagra de aperturas hacia nuestros cambios. Entonces, desde el pasado hasta el presente y desde el presente hacia el futuro. El futuro es una expectativa, pero si yo la estoy cargando a la expectativa con las experiencias que pasaron, con las historias que no fueron o que fueron pero que ya no están porque ya pasaron, me estoy limitando. Y pensá una cosa, cuando yo quiero lograr algo, estoy yendo hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me estoy alejando del pasado para poder construirme en una nueva versión y para poder lograr lo que quiero lograr y para poder lograr mis proyectos, para poder concretar mis proyectos, tengo que avanzar en el tiempo. Y avanzar en el tiempo significa desconectarme de lo que ya no es o de lo que ya no está. Entonces ahí es donde viene la crisis interior, porque a veces no te tenés que desapegar de recuerdos o de experiencias o de situaciones negativas o de creencias. A veces te tenés que desapegar de personas. Y ahí es donde viene una parte dolorosa. Pero desapegarte de personas no significa dar un baquetazo y ya está y no formás más parte de mi vida. No, desapegarte significa desconectarte emocionalmente y energéticamente. Cuando nosotros estamos apegados a alguien o a algo, lo que pasa que cuando se trata de alguien, se ponen en escena muchos sentimientos y a veces también entramos en mucho conflicto moral, porque yo me tengo que, ¿cómo voy a despegar o desapegar de tal persona que en su momento me dio tanto o que compartimos tantas cosas? A veces a mí hay gente que me dice, hay consultantes que me dicen, no, ¿cómo voy a dejar de estar con tal persona que nos hemos acompañado tanto y hemos compartido tantas cosas y las cosas que vivimos y las situaciones que afrontamos? Y bueno, pero ambos tal vez están en un momento diferente o quizás uno de los dos está en un momento diferente o una de las dos está en un momento diferente y llegó la instancia en donde hay que hacer una separación emocional y energética. Esto no significa que se haga una separación física. Esto no significa que haya un distanciamiento geográfico.
el apego más complicado es el apego emocional, es el apego energético. Y el energético te baja, ¿eh? Cuando hay apego energético, te autoconsumís y viene como la falta de entusiasmo, el desgano. ¿Por qué? Porque cuando hay apego energético, yo estoy poniendo mi energía en esa otra persona. Le estoy entregando mi energía a esa otra persona. Entonces, el desapego energético es elemental para que puedas transformar tu realidad. Entonces, si yo quiero salir de esta situación en la que estoy, en donde la realidad me va atravesando, donde pasan cosas que no estoy pudiendo controlar, que no tienen nada que ver conmigo, ¿a qué cosas, a qué situaciones y a qué personas me estoy apegando energéticamente? Y lo digo intencionadamente porque a veces nos identificamos tanto con que nos tienen que pasar malas cosas que no podemos hacer el cambio. Cuando vos entiendas que las cosas pasan, las cosas no te pasan, podés hacer el distanciamiento energético y emocional. Hay personas que consideran que han hecho determinadas acciones o han tenido determinadas conductas en su pasado y que por eso están afrontando las situaciones que afrontan y por eso la vida los está castigando, las está castigando. No, de ahí nos vamos a correr. De ese anclaje también vamos a salir. De ese anclaje también vamos a ir haciendo un movimiento. Porque si entras en ese discurso de la condena, que en realidad es una autocondena, es muy difícil salir. Vas a estar en un laberinto y vas a entrar en una espiral de repeticiones y repeticiones y repeticiones de estos patrones que son negativos y nefastos porque los estás naturalizando, porque considerás que te tiene que pasar y porque considerás que no tenés derecho a que te pasen otras cosas. La vida no castiga, la vida te muestra situaciones para que puedas evolucionar. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, ¿qué es lo que podés hacer diferente? ¿Y de qué te tenés que despegar? ¿De qué idea te tenés que despegar? ¿De qué emoción te tenés que despegar? ¿Y de qué personas, del presente o del pasado, te tenés que desprender energéticamente y emocionalmente para poder reconstruirte de una manera distinta, para poder ir hacia tu nueva versión? Ya sabes que yo no hablo de las mejores versiones. Para mí la mejor versión siempre es la que sigue. No, nunca estamos, porque si decimos, estoy en mi mejor versión, te empezás a autolimitar, te quedas ahí sin evolucionar porque ya estás en tu mejor versión. No, vas a estar en tu nueva versión. Entonces, construíla. ¿Cuál es tu nueva versión? Cuando puedas asimilarte en tu nueva versión, sin quiénes, sin qués, sin historias, sin recuerdos, vas a empezar a entrar en un punto de neutralidad y vas a poder empezar a transmutar tu campo energético. Recordá que nuestro campo energético emite vibraciones y las vibraciones atraen situaciones. Esto es más complejo de explicártelo así en un video. Tendría que armar un video específico para esto. Si querés que hable de esto en un próximo video, escribímelo en la cajita de comentarios y en un próximo video te voy a ir hablando de cómo nuestro campo vibratorio impacta en el afuera y genera vibraciones que atraen situaciones. Si querés que lo haga, decímelo y yo te voy a leer con mucho gusto, porque me encanta que me escribas, porque entonces sí tiene un sentido que yo esté acá transmitiendo estos contenidos. Y te voy a pedir algo más. Ponele like al video, compartilo y si no te suscribiste al canal, suscríbete. Así también empezás a formar parte de la comunidad de comunicantes conscientes. Que eso también te lo voy a contar en un próximo video, lo voy a ampliar, pero estoy creando la comunidad de comunicantes conscientes porque desmerecemos mucho la comunicación, desde nosotros hacia nosotros sobre todo.
y es muy importante para nuestra evolución personal. Comunicación no es solamente palabras emitidas. Nosotros somos comunicación. Los seres vivos somos comunicación. La comunicación no es algo que se tiene o no se tiene. La comunicación es algo que somos. Y cuando empezamos a tomar conciencia de cómo impactamos en nosotros y cómo impactamos en el entorno, nuestra vida empieza a cambiar. Y justamente, mira, te cuento algo, porque he notado que cuando yo digo licenciada en comunicación, lo asocian con medios de comunicación o con redes sociales o con periodismo, y la comunicación en realidad es una cualidad humana, no, no es solamente humana, es de todos los seres vivos. Entonces, pasé del concepto de licenciada en comunicación, que es lo que dice mi título universitario, a autodefinirme como comunicóloga. Y aquí estoy para acompañarte a concretar tus proyectos desde la comunicación consciente. Bueno, entonces dijimos, para pasar de un polo a otro, movimiento, acciones diferentes, pasos posibles sin sueños imposibles, desapegándonos del pasado, ya sea de recuerdos, de situaciones, de experiencias, de creencias, de personas. Entonces, ¿de qué me tengo que desapegar emocionalmente y energéticamente para poder generar acciones distintas? Acá no se termina todo. Hay una partecita más que también forma parte de este engranaje y que es fundamental que podamos aplicar en esta clave, y es el amor. A través del amor nosotros generamos una energía expansiva. Igualmente, me gustaría que entiendas algo muy puntual sobre el tema de la energía. La energía no es solamente cómo me siento. La energía también es aquello que yo hago. Hay cosas que te van a generar resistencia, que vos las vas a querer hacer y te van a resultar pesadas, que parece que se convierten en una carga. Ahí no hay amor. El amor es la energía de la liviandad y expansiva, que te conecta con el otro y lo otro. El amor es esa energía que tiene coherencia también. ¿Qué significa coherencia? Que todo lo que yo voy haciendo fluye desde mi libertad y sin resistencia. Entonces, cuando yo quiero hacer algo para concretar un proyecto, tengo que conectar también con mi cuerpo, con mi parte física. ¿Cuánta resistencia hay? Si hay mucha resistencia, no estoy amando lo que estoy haciendo. El ejemplo más concreto para esto es cuando queremos bajar de peso, que tenemos que implementar un plan de alimentación y tenemos que ir al gimnasio. Entonces, acá, claro, viene la parte en donde quizás me decís, pero Perla, ¿cómo hago para amar el gimnasio? Entonces yo te digo, no tenés que amar el gimnasio, tenés que amarte vos en el estado que el gimnasio te produce. Ley del amor, pregúntate, ¿de qué manera puedo ser amable conmigo hoy? Amable de amar, ¿eh? Desde ahí lo tomo yo. ¿Qué persona amable? O sea, ¿qué persona fácil de amar? Entonces, ¿cómo soy amable conmigo? Dándome esas vivencias, dándome esas experiencias que a mí me van a permitir sentirme bien, tener una vida mejor, ir hacia mi mejor versión, ir hacia una nueva versión mía, perdón, digo, quiero decir mejor versión del estado en el que estoy ahora, ¿no? Pero no, lo digo por arquetipo. En realidad es una nueva versión. Entonces, ¿qué nueva versión mía quiero construir? Desde ahí voy a empezar a ser amable conmigo, a darme algún mimito. Y cuando estoy en el gimnasio haciendo la cinta, me visualizo bajando de peso, me visualizo poniéndome la ropa que me gusta, lo que sea que te haga bien.
Yo no hago eso. Lo que yo hago es me pongo la música que a mí me gusta o me busco algún podcast y escucho mientras estoy haciendo cinta y trato de no pensar. Igual a mí me encanta hacer cinta. No, no sería como por el mejor ejemplo, pero en los casos que a veces tengo resistencia, no tengo ganas de ir al gimnasio. Entonces me pongo a pensar en todos los beneficios que a mí me produce ir al gimnasio. Y ahí, pluf, viene la motivación. Ahí soy amable conmigo, ahí viene mi nueva versión activándose. Entonces, para poder conectarte con tu transformación desde ir de un estado actual hacia el estado más óptimo, hacia el estado más ideal, tenés que desapegarte y tenés que aplicar la ley del amor. ¿Cómo? Siendo amable con vos. Si no me conoces, te repito, mi nombre es Perla Magliano, soy licenciada en comunicación y mentora de proyectos. Te acompaño para que puedas concretar tus proyectos, para que puedas alcanzar ese estado que te gustaría tener. En la caja de descripción vas a encontrar mis datos personales para contactarme y vas a poder sumarte también al programa de evolución personal Fluir para concretar, donde vamos viendo claves como estas que te conté recién, con la diferencia que si integras el programa tenés acceso a mentorías personalizadas conmigo, tenés acceso también a el encuentro grupal que se da por Google Meet una vez al mes y acceso también al manual, a la guía en donde están todos los ejercicios, toda la aplicación práctica de toda la teoría de todo esto que yo te fui explicando recién. De todas maneras, ya te dejé un ejercicio que es el reconocimiento, en qué polo estoy, en qué situación estoy, definilo. Estoy en postergación. ¿Cuál es el polo opuesto a la postergación? La realización. Entonces, le podés poner una graduación, porque a veces, o sea, vamos a tomar la postergación en el punto 1, la realización en el punto 10. Quizás no estás en el punto 1 de postergación, tal vez estás en el punto 3 de postergación. Y acordate que lo importante es la nivelación, es el equilibrio. Entonces, llegando a un punto 5 o 6, quizás vas a estar fantástico. Es importante que sepas en qué momento estás de ese estado y qué acciones tenés que generar diferentes, de qué manera podés ser amable con vos para ir hacia la realización. A veces lo que ocurre es que tenés que hacer tiempo, tenés que hacer el lugar, hacer el tiempo para poder generar distintas acciones que te lleven a la realización, según digamos, de qué se trate esa postergación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en ese caso, lo primero que tenés que hacer es saber cómo hacer espacio, cómo hacer tiempo? ¿Cuáles son las actividades improductivas que yo podría sacar de mi realidad en este momento para hacer tiempo para realizar tal cosa para llegar al resultado que quiero llegar? No necesariamente tenés que destinar un tiempo, a veces con 10 minutitos por día alcanza. ¿Sabes por qué? Porque tu energía va a empezar a transformarse, va a empezar a cambiar cuando empezás a hacerlo, cuando empezás a conectar con el hacer. Entonces dices, uy, qué bueno, ya empecé. Y le haces un hackeo mental a tu mente, perdón, valga la redundancia, te haces un hackeo mental en donde ya empezaste. No pienses ni que, uy, solamente 10 minutos. No, 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 no. Ya lo empezaste, ya sos, ya estás en esa realidad. Eso es fundamental. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Recordá que en la caja de descripción del video vas a encontrar mis datos personales por cualquier consulta que me quieras hacer. Y si hay algún tema del que querés que hable, decímelo en los comentarios y lo vamos activando para próximos encuentros. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá y no te olvides que te voy a estar esperando en el programa de evolución personal, en el programa de transformación personal, Fluir
para concretar. Nos vemos en la próxima. Gracias.